teniendo el grado de licenciado en electrónica y sistemas digitales, el grado de maestría en ingeniería eléctrica, y el grado de doctorado en ciencias ópticas con opción en fotónica en el IFO. Realizó una estancia postdoctoral en la Universidad de Jaime I en Cataluña, España, y actualmente ella es profesora e investigadora de base en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de Nivel 1 y cuenta con el perfil PRODEP y es líder del cuerpo académico de procesamiento de señales, TICS y automatización industrial. Ella es miembro fundador y también miembro del núcleo académico básico del programa de maestría en ciencias de ingeniería y doctorado en ciencias de la ingeniería, ambos acreditados en el PNPC de CONACYT en el nivel de desarrollo. Y es miembro de la Academia Mexicana de Óptica y también de la OSCE. Sus líneas principales son el procesamiento digital de imágenes, holografía digital, hologramas generados por computadora, interferometría holográfica digital, optoelectrónica, nacional. El tema que les voy a presentar, para establecer, el tema que les voy a presentar es holografía digital basada en el efecto carbono-fraccional. Este trabajo, bueno, la parte del trabajo se hizo en colaboración con el grupo de trabajo de óptica de Castellón. Y bueno, un pequeño resumen o motivación. Lo que voy a presentarles es un método para registrar en línea hologramas digitales de objetos bidimensionales, que pueden ser también tridimensionales, con un disparo de cámara, una sola toma de la cámara y utilizando técnicas de cambio de fase. El método propuesto con este método es posible registrar un interferograma con cambio de fase de forma paralela. Ahorita voy a explicar para los que lo conocen por qué es que se recalca esto de que sea paralela. Usando una rejilla binaria bidimensional solamente de amplitud, es posible observar el efecto Talbot y con lo cual se puede registrar estos cambios de fase en paralelo. El campo de luz del objeto es registrado por un frame o una sola toma de la cámara, permitiendo una operación dinámica en tiempo, más que nada. Ahorita vamos a ir contando. Entonces, me dijeron que era para todos los alumnos. Entonces dije, pues yo no sé qué tanto le bajo, qué tanto le subo. Yo, por lo menos tengo que decir que es la holografía. Para los que no sepan. Mucha gente la confunde con una fotografía, y a veces decimos que tomamos una fotografía o se hace un registro y más o menos es el mismo proceso que se hace para una fotografía, pero la diferencia está en que con una fotografía solamente podemos ver intensidades, un registro nada más las intensidades, y con un holograma nosotros vamos a registrar patrones muy complejos, que no es fácil de ver ahí la información, pero ahí tenemos registrado algo. Entonces, en forma general, ¿cómo se graba un holograma? Antes de entrar a eso, la holografía surge en 1947 con Gabor y siguió las bases. Cuando él la propone, pues había muchas cosas que todavía no estaban hechas, pero se pudo apreciar en los resultados que él presenta que el potencial que tenía la holografía y que todavía ahorita representa pues una gran herramienta para trabajar y seguir investigando. Entonces, en realidad, ¿qué es lo que se hace o cómo grabar un holograma? Consiste en que tenemos un láser, el cual es un frente de onda coherente, plano, y lo que hacemos es dividir este frente en dos. Una parte de él va, una vez que lo abrimos, va hacia una placa fotosensible, que aquí ya lo que se holograma es una placa fotosensible, y la otra parte va hacia el objeto. El objeto dispersa este frente de luz y aunque se va por muchos lados, gran parte de ella va hacia la placa. De alguna manera dirigimos ese frente y hacemos que la placa registre este frente que viene del objeto y el frente que viene
de láser. Totalmente plano, muy sencillo. Entonces, este registra la suma de todos estos frentes de onda o esos patrones de interferencia. Hay muchos tipos de cómo fabricar hologramas, hay muchas técnicas, si le cambiamos el tipo de material, que se llama de un modo, que si le ponemos de otro, ya es otra técnica que se utilizó un diodo, no sé, hay muchísimas técnicas. En resumen es que si yo, los libros por ahí dicen que las clasifican a los hologramas como de reflexión y de transmisión, independientemente de cualquiera de las técnicas o del material que utilicen. Entonces, tenemos que yo puedo registrar en esa placa fotográfica o placa fotosensible, perdón, me pica muchísimo la boca. En esa placa fotosensible puedo registrar el frente de onda que viene del objeto, que lo puse de otra manera, y el frente de onda que viene plano, que sería la de referencia. Entonces lo puedo registrar en una placa fotosensible, que serían nuestros hologramas analógicos. También lo pudiera registrar en un sensor de imagen, que pueden ser CCDs, CMOS o algún otro sistema para registrar aquí de forma electrónica estos patrones de interferencia. En estos serían los hologramas digitales, los hologramas generados por computadora, la interferometría holográfica, o sea, hay varias técnicas que se aplican utilizando sensores de imagen. Entonces, para reconstruir una placa fotográfica, lo que haría sería revelarla, lo clásico que hace con una fotografía, revelarla, y al dispositivo, su negativo sería el holograma, hasta ahí sería el holograma. Una vez le podemos hacer incidir nuevamente un frente de onda con las características del haz de referencia con el que fue grabado, y podemos, una persona viendo a través del holograma podría ver la imagen tridimensional. Como les digo, hay varios tipos, lo recalco varias veces porque también hay hologramas, por ejemplo los de Detouch, que aunque lo hagan incidir la luz a esa plaquita holográfica, lo que se observa es una imagen bidimensional. Entonces, por regla es la imagen bidimensional, ¿verdad? Para el caso de los hologramas digitales, la información es registrada y llevada hacia la computadora, en donde nosotros podemos hacer un procesado, un cálculo numérico, se procesa numéricamente la información y se reconstruye la imagen. Entonces, aunque pudieran tener la imagen tridimensional, se ve por rebanadas, dependiendo la distancia en la que estén proyectando la imagen que estarían viendo. Y también hay diferentes tipos de holografía, sería dependiendo de lo que verían, ¿verdad? Hay que analizar. Entonces, con esto le pongo aquí de aplicaciones porque quería resaltar, y siempre se lo digo a mis alumnos, que la holografía no se está quedando atrás. La holografía tiene todavía mucho trabajo por hacer, y es necesario pues, que lo conozcan, las bases por lo menos de la holografía que en algún momento pudieran aplicarse. En comunicaciones, bueno, las propiedades de la holografía, bueno, tienen las propiedades, no me acuerdo si lo he visto en los libros. Podemos tener imágenes tridimensionales grabadas, por eso mismo podemos tener gran cantidad de información grabada en algún dispositivo, y también codifica la información. Entonces, por esas tres propiedades es posible que en comunicaciones tenga aplicaciones. Hace tiempo hicimos un estudio sobre en qué lo podíamos aplicar en las comunicaciones, y en ese tiempo lo que vimos era que estaban por salir los discos holográficos, los HD series, algo así. Pues a la fecha se supone que iban a salir antes del Blu-ray, y todavía hasta la fecha no ha salido nada. Entonces hay problemas para la fabricación de los discos holográficos. Se supone que ahí pudieran tener hasta 1 terabyte o 10 terabytes, un terabyte, por lo menos me acuerdo, grabado, pero no han podido sacar esta tecnología. Por otro lado, gracias a que pueden codificar información, se han hecho diferentes intentos para llevar a los hologramas a las comunicaciones, al comercio, a los documentos. Ustedes los ven en los documentos, los ven en los títulos, en las tarjetas de crédito, en los billetes, ven hologramas. Algunos son hologramas y algunos son un intento de que parezca un holograma por la técnica que le están aplicando, O sea, algunos ahí sí no sé si sean o no.
Esto, aquí lo que intentan hacer es de que esta imagen, por alguna técnica, si yo levanto esa plaquita, la levanto, se va a perder la información. Eso es lo que está demostrando eso, y se supone allí lo que dicen son hologramas. Por ahí va la idea. Y pues hay muchos tipos de esto que le llaman ellos hologramas. Por otro lado, también, por ejemplo, se utilizan pequeños hologramas, de alguna manera grabados, en donde en diferente orientación pueden ver una imagen. Los utilizan en los carros, los utilizan en medicina, incluso en algunas ropas ya están utilizando por ahí alguna especie de holograma. Este otro no sé que también se da por allá, pero este holograma lo hicimos nosotros ahí en la escuela, es algo muy sencillito, una práctica muy sencilla, donde grabamos unas monedas. Esas monedas se le puede ver por un lado y por otro, y se ve una imagen tridimensional. Si se fijan ahorita en las comunicaciones, hay una competencia por desarrollar tecnología para tener televisiones 3D. La holografía se caracteriza porque tiene una alta resolución, pero el problema que tiene la holografía es de que todavía no existe o no hay todavía la tecnología suficiente para poder desplegar esas imágenes 3D con toda la resolución que tiene. Ya se ha estado haciendo mucha investigación en esto, y creo que por ahí pudiera haber algo ya, pero con esto lo que quiero decirles es que todavía hay mucho por investigar. Y entonces, yo yéndome por el lado de las imágenes, y trabajar uno de los problemas, el tiempo de grabado de esta información, les voy a presentar aquí una parte ya parte de la técnica que se está utilizando, el método de desplazamiento de fase. Esta técnica consiste, en holografía digital se vio que para grabar un holograma pues presentaba problema, porque las imágenes que se registraban, había un traslape en la imagen virtual, en el orden cero, y en la imagen real. Me voy a regresar un poquito. Aquí en esto. Estas imágenes se traslapan. Entonces, una de las técnicas que se pudiera aplicar es el haz de referencia que tenga un ángulo con respecto al haz objeto, pero esto es difícil en el caso de los sensores de imagen para la holografía digital, por el ancho de banda que se tiene. Necesitamos que estén casi en línea. Entonces tenemos ahí limitantes, y se hizo investigación y se propuso que una de las formas para abordar este problema y de alguna manera calcular numéricamente una cancelación de esos órdenes que traslapan la imagen real, pudiera ser este desplazamiento de fase, y es donde se tienen buenos resultados. Pero el problema está en que se tienen que grabar 4, 3 o 2 interferogramas para poder tener un holograma del cual poder reconstruir una imagen con una mejor resolución y con el mínimo de problemas. Entonces esta técnica consiste en lo siguiente. La voy a explicar porque de ahí sigue todo, ¿eh? Entonces, consiste en lo siguiente esta técnica de desplazamiento de fase. Tenemos un haz coherente, lo filtramos espacialmente, y con un lente lo colimamos, y entonces aquí incide sobre este divisor de haz, el cual lo divide en dos partes. Una va hacia, le vamos a llamar haz de referencia. Ahorita explico estas láminas de retardo. Llega a un espejo que lo refleja, y para llegar al sensor de imagen del CCD pasa por este mismo espíritu. Por el otro lado, la otra parte del frente de onda va a ser a un espejo. Incide sobre un objeto y una máscara de fase que se puso ahí, un difusor, y llega también al CCD a través de este mismo espíritu. La interferencia de estos dos frentes de onda es lo que me daría este holograma. Pero como les digo, si nada más tomo uno solo y lo reconstruyo, tengo problemas ahí posiblemente del traslape del orden cero y las imágenes. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se graban varios interferogramas, para lo cual lo clásico era utilizar, bueno, una de las formas, hay otras de cómo darle un retardo, un cambio de fase
a las de referencia. Entonces aquí lo puse con unas láminas de retablo, pero hay otras formas también de hacerlo. Entonces utilizo estas dos láminas de retablo de tal manera que al acomodarlas de determinada manera voy a poder grabar un interprograma con una fase 0, una fase de pi medio, de pi o 3 pi medios. Esto es, si yo tengo mis dos láminas de retablo y las pongo todos en el eje rápido, yo para mí en este instante van a ser una fase 0, la primera. Después muevo una de ellas, la de lambda cuartos, un cuarto, la roto un cuarto. Entonces aquí tendría, de ambas, tendría una diferencia con respecto de esta de menos pi medios, o pi medios. Después, ahora de aquí, me paso para acá. Si en lugar de mover la de lambda cuartos, muevo la de lambda medios, entonces entre ellas, con respecto a la primera, tendría una diferencia de fase de pi. Si ahora ambas las roto, sería pi más pi medio, sería entonces 3 pi medios. Entonces yo puedo registrar 4 interferogramas de la siguiente manera. Entonces, lo que estaría registrando sería un patrón de intensidad, donde estoy registrando la interferencia de la sujeto y la de referencia, y esto sería lo que tendría. Aquí estoy marcando, aquí en esta parte tendría la multiplicación de las de referencia y de las a sujeto y de las de referencia por el coseno de esta diferencia de fase. Este es el término de interferencia el más importante para nosotros dentro de esta operación. Y aquí estoy marcando con menos delta alfa esta diferencia de fase para cada uno de los interferogramas. Entonces ese cambiaría. Y lo que hago, bueno, pues aquí nada más vuelvo a escribir estas mismas ecuaciones, pero aquí poniendo el 0, menos pi medios, pi, menos 3 pi medios. Aquí lo que se hace es un poco de álgebra, me fui muy abajo, pero es para los chicos que lo saben. Haciendo un poco de álgebra con estas ecuaciones, yo puedo tener una parte imaginaria, restando el patrón de interferencia de 3 pi medios menos 1 pi medios, haciendo un poco de álgebra, eso es lo que tendría. Y haciendo esta otra resta, tendría esta otra operación. Entonces, viendo esto, yo tendría allí, si junto estas dos operaciones o esos dos resultados, yo podría formar un holograma en amplitud y fase. Aquí me faltó la phi, aquí sería phi, su índice E, perdón. Entonces, la fase sería de esta manera, que son los datos que nosotros registramos y que de alguna manera, haciendo operaciones con ellos, nos puede representar la fase. Y otro nos representaría la amplitud. Entonces, una vez que ya tengo formado o ya tengo calculado numéricamente este holograma, yo procedo a hacer su cálculo, propagar este frente de onda, propagarlo hacia la dirección donde estaba mi objeto. Ahí está. Es decir, yo tengo, donde tengo el objeto sería mi plano objeto. El plano del holograma es donde está mi cámara. Y entonces yo tengo que vuelta a propagar, pero ahora en la dirección opuesta, pero la misma distancia equivalente a donde estaba mi objeto. Entonces tendría mi plano imagen. Y lo haría con la transformada de 3D, utilizando la transformada de Fourier, ¿verdad? Como opción. Entonces, perdón. Esta distancia, esta D que tengo aquí, es la distancia que hay del objeto a la cámara. Esa físicamente la medimos y la damos posteriormente en nuestros cálculos con un aproximado, porque no vamos a alcanzar de muy exacto. Y ahí hacemos un ciclo para que se calcule exactamente, ya vemos nosotros en foco a la imagen, cuál es la que estaría más exacta, enfocando la imagen. Bueno, entonces esta técnica eso es lo que pasa. Tenemos que registrar 4 interferogramas, 3 o 2, pero como 2.
jugando con la forma de cómo hacer operaciones con ellas. Podemos también formar otro tipo de hologramas con 2 patrones nada más, pero aquí es el tiempo que se está invirtiendo. Entonces, por ejemplo, pudiéramos tener alguna muestra o algún fenómeno que quisiéramos estudiar, pero este fenómeno no es estático, está en movimiento, tiene continuo cambio. Entonces, la holografía técnica no es muy amigable para poderla aplicar. Y entonces se han desarrollado diferentes métodos para hacer esta técnica dinámica, pero lo que han hecho es muy bueno y han salido resultados, es utilizar unos sensores que son unas máscaras de fase que son polarizadas. Aquí lo difícil es generar cada uno de estos subceldas que sean del tamaño de la cámara, del sensor del píxel de nuestra cámara, y por ejemplo en este otro es acoplar estos mismos elementos que se construyó, acoplarlo al sensor de imagen. Entonces ahí también presenta problemas. Se veía bien acá en la computadora y aquí lo estoy viendo y se ve muy borroso. Y acá estoy más cerca lo veo, pero está lo que se hace es generar una máscara, un arreglo de pequeños detectores que están polarizados. Entonces después cada subcelda de este elemento, de esta máscara que se generó, tiene que estar acoplada con la cámara, con el sensor, con los píxeles de nuestro sensor de imagen del cámara. Entonces eso también causa mucho problema, es muy difícil la alineación y la fabricación de este tipo de elementos. En este otro trabajo, lo que hacen ahora es generar una máscara en el espacio para que ella acoplarla al sensor de imagen de la cámara, sensor de imagen de la cámara. En esta, una de las formas que hace, bueno, con esta generan cuatro patrones. Lo que hacen es grabar un solo interferograma y con ese interferograma después en un área tenemos una determinada fase, en otra área tenemos otra determinada fase. Entonces pues los tienen que separar de un interferograma que registraron originalmente, despliegan o calculan los otros 4, 3 o 2 interferogramas que hayan grabado por la técnica, porque algunas graban 2, otros 3, en este caso graban 4. Y entonces después, una vez que ya los separan, cada una de las máscaras, cada uno de los interferogramas, lo que hacen es interpolación para poder calcular los valores que no están intermedios. Y entonces que hacen interpolación y ya pueden tener sus 4 interferogramas y volver a calcular con alguna de las ecuaciones, la ecuación que les mostré al principio, bueno, antes, o si no con alguna otra, para el caso de 3 o el caso de 2. O sea, es diferente, ¿no? Para nuestro caso, lo que hicimos fue lo siguiente. Se utilizó una máscara o una red de amplitud binaria, nada más ceros y unos, es una red periódica, que tratamos que fuera lo más pequeña posible el tamaño de los píxeles de nuestra cámara, pero lo más que pudimos fueron de 36 micras, el tamaño de la celda, sí. Y entonces, esto sería lo mismo que el caso anterior. Tenemos nuestro haz, es filtrado espacialmente y colimado. Una parte de él va hacia un espejo, en este caso, como estoy poniendo un objeto tridimensional, es nuevamente reflejado hacia el espejo y hacia el objeto. El haz que es difractado, esparcido por el objeto, llega al CCD a través de este beam split. Entonces, este interferómetro de Mach Center cambia un poquito. Por este otro lado tenemos el haz de referencia, que ahora ya no tenemos las láminas de retardo, tenemos el espejo, incide en la rejilla de amplitud y va también hacia el CCD. Entonces aquí vamos a tener la interferencia de un solo objeto, nada más se necesita registrar uno solo. ¿Para qué nos sirve esta red? Lo que haría sería lo siguiente.
trayectoria de la red hacia la cámara. Entonces tenemos nuestra red de amplitud binaria y entonces aún sabemos por el efecto talgo fraccional que a una determinada distancia nosotros vamos a tener nuestras autoimágenes a una determinada distancia. Y entonces también por ahí podemos encontrar una amplitud uniforme de ese frente de onda, que sería en nuestra distancia talgo fraccional. Podemos nosotros grabar ese patrón, bueno, más bien vamos a hacer uso de ese patrón de 1/4 o lo de 3/4. Bueno, aquí es a la de 1/2, tendríamos otra imagen de 3D, o esta sería 1/4 o 1/2. Entonces pudiéramos poner por allí nuestra cámara y registrar estos patrones. La característica de estas imágenes en la distancia talgo fraccional es de que se genera una rejilla periódica que una celda unidad sería de esta manera. O sea, que 4 de estos pixelitos pequeños, aquí tendríamos uno de aquí le puse ya valores, pero se verían en diferente tonalidad de gris, que ya nos estaría representando nuestra amplitud, nuestra fase más bien, 0 y medios y pico. Entonces eso es lo que haría nuestra celda unidad. La rejilla, la red binaria, como se grabó con un tamaño, cada uno de los cuadritos es de 30 bueno, hicimos uno con 72 micras por 72 micras, entonces el periodo era de 144 micras, para el caso de los monocromáticos. Para el caso del último resultado a color se hizo otra red, esa se le trató de bajar más, a hacer la red más pequeña, la resolución, y esa fue de 36 por 36. ¿Qué significa esto? Que en la cámara, voy a explicar la de color, con ese no será lo mismo para lo que está viendo la cámara, que es una cámara de 2024 por 2024, estaría viendo esta unidad de celdas, representaría para ella 72 micras por 72 micras, que equivale a 8 píxeles, 8 por 8 píxeles de la cámara. La más pequeña sería entonces de 4 por 4, el tamaño de píxeles de 9 micras. Entonces, eso es lo que estaríamos grabando. Aquí el problema único que, bueno, aparte de otros de la fabricación de la red que fue bastante problemático y fue lo más que se pudo alcanzar a hacer la red, más de esa resolución. El otro problema fue, pero no era mucho, la red fue la que costó más trabajo a la fabricación. Era la alineación de esta red con la alineación de los píxeles de la cámara, pero fue pues, relativamente sencillo. Una vez alineada, sirve para todos los frentes de onda de un objeto color, de los 3 RGB. Entonces, pues no fue tan difícil, les digo, fue más difícil la fabricación de la red, que nos estuvo deteniendo bastante. Entonces, esto es como se vería, aquí la traté de amplificar. Esta sería la autoimagen. Esta sería, como la veríamos, una imagen de frente que se vería uniforme. Y esta sería cuando dejamos incidir el frente de onda de la objeto. Aquí sería sin el objeto. Y entonces, como verán, miren, por ejemplo, por cualquier pedacito que escogamos nomás 4, y se fijan, uno tiene mayor intensidad, un poquito menos, casi es igual a estas dos, y este es más una intensidad más fuerte. Entonces, esos serían nuestra celda unidad o nuestro periodo. Entonces, una vez que ya lo tenemos identificado y que grabamos uno de los hologramas, con la que está sin objeto, pero una vez puesto el objeto, el holograma y el interferograma inicial, tomamos cada uno de los valores. En nuestro caso nada más tenemos 3, por lo cual en donde tendríamos mayor información sería en esta, y en esta tenemos más
bóvedas vacías que hay que calcularse con la interpolación. Una vez calculados tenemos estos tres valores y sería utilizarlos para reconstruir con ellos la imagen. Aquí pongo nuevamente una autoimagen y aquí pongo un zoom de esta cuando tengo el holograma calculada la interpolación de él y se ve pixelado. Otra cosa que podemos ver aquí es que si nosotros estamos utilizando una cámara de 2024 por 2024 y al momento de utilizar esta técnica, el holograma que obtenemos se baja hasta 512. Entonces, en lugar de tener todo aprovechar al máximo esa resolución de nuestra cámara, lo estamos bajando, o sea, nos baja la resolución. Sí, ese es uno de los problemas que vimos. Y aquí pues se puede ver con claridad, por eso me regresé para aquí. Ahí se aprecia mejor. Sin embargo, aquí la imagen que podemos reconstruir pues se aprecia muy bien, se le quita el pixelado, pero si estamos conscientes que baja la resolución. Esto lo hicimos probamos varios objetos y estos serían dos de ellos. Aquí estos serían otros dos. En esta les comento, se hizo con una red binaria esta era la más grande, era de 144 micras de periodo. Entonces en la computadora eran 16 píxeles, perdón, en la cámara eran 16 píxeles por unidad de centro. Y para el caso de hologramas, objetos a color, lo que hicimos fue, parecía trivial, incluso hasta lo discutimos varias veces ahí en el grupo, en hacer este experimento. Parece trivial, se puede hacer con una longitud de onda, pues se puede hacer con las otras. Pero el caso es de que en los otros métodos tenían problemas, o sea, no se veía tan transparente el caso. Entonces dijimos, vamos a probarlo y vamos a ver si es cierto que es tan transparente. Y ya lo hicimos incluso aquí ya con una red con mayor resolución. Entonces aquí lo que hacemos es utilizar un láser pero policromático y dejamos pues lo mismo un interferograma, utilizamos un objeto a color, una aguja y entonces tenemos aquí lo que hicimos es primero calculamos la distancia a la que tiene que estar la cámara. La máscara de amplitud binaria, esa la dejamos fija. ¿Sí? Y localizamos para cada una de ellas la imagen de Fresnel, que la verde y la roja varían de 3 a 4 puntos, milímetros con respecto a la azul. La azul la fijamos y estas varían un poquito. Y entonces pusimos una cámara en cada una de ellas y esto es lo que tendríamos. Estaríamos haciendo un multiplexado en las longitudes de onda en donde tenemos cada una a diferente, la imagen de Fresnel está en diferente distancia, sería lo de las cámaras. Estos son nuestra celda unitaria para cada uno de ellos, que seguiría haciendo lo mismo. Se respeta o se obtiene la misma fase en cada una de las subceldas o de la celda unitaria de cada longitud de onda. Y se vuelve a hacer lo de interpolación para cada una de ellas, eso ya de forma numérica. Estos serían los hologramas, el que tenemos ahora sí que no le puse de qué color era, porque estoy segura que es azul, verde y... no, ¿verdad? No, y el rojo donde lo veo, acá está. Aquí están en diferente orden. Y lo que hacemos es, por ahí alguna técnica, ya las juntamos, y tenemos aquí nuestra imagen a color. Se batalló muchísimo para tener esa, incluso cuando la mandamos, no sé por qué, pero no podíamos obtener en la calidad de esta imagen. Faltaba hacer más cosas. La mandamos y cuando nos la regresaron a revisar de la revista para revisarla, nos tenían que pedir a mejor calidad. Y lo que batallamos en 2 meses para sacar esto, después salió en una semana. Pues sabe qué pasaría, pero pues esas cosas milagrosas que pasan de repente.
Mira, ves aquí en investigación logran esas cosas extraordinarias. Porque sí, es 2 meses y nada, y me salía con muchísimo ruido y luego, rapidísimo. Entonces, conclusiones. Para el registro y reconstrucción del holograma, con un solo se puede hacer con un solo disparo de la cámara, para cada canal. Este método se propone basado en el método Talbot fraccional y se utiliza una rejilla de amplitud binaria que es fácil de fabricar y que, pues, ahora sí, relativamente fácil. Les digo, esto era por la resolución, queríamos que tuviera la misma resolución de nuestro píxel y lo más que pudimos bajarle pues es hasta 4, sí, 4 veces nuestro tamaño de nuestro píxel. Y puede registrar bueno, fue posible registrar un patrón de interferencia con cambio de fase de forma simultánea para cada longitud de onda. Este proceso podría decirse que es dinámico, no podemos decir que es en tiempo real, porque pues ahí todavía le falta bastante, yo creo que más procesado, y que se tuviera una buena, mucho mejor resolución. La que tuvimos fue buena, pero hay que reconocer que va. Es un elemento con el cual no se necesita un elemento interactivo especial, sino nada más la lámina, la rejilla de amplitud. Tampoco es necesario un dispositivo pixelado polarizado, el cual es difícil de construir y de integrar con el CCD. La rejilla de amplitud no es sensible a cambios en la longitud de onda, como se pudo ver en los resultados, lo que permite obtener los mismos cambios de fase para las diferentes longitudes de onda. Las limitantes del método son: decrece la resolución espacial, el tiempo de adquisición del sensor y el procesamiento numérico, es donde se tiene un poquito más de calma. Entonces aquí, ¿qué es lo que se propone? Ahorita precisamente, en estos días estamos estudiando una técnica que por ahí pudiera encajar muy bien para poder resolver este problema de resolución, que podría ser la técnica de compressing sensing, pero también requiere mucho procesar, en la cual no se requiere que tengamos todo el tamaño del ancho de banda, no requerimos el doble del ancho de banda de muestras que tenga nuestra muestra, o sea, perdón, no nos requerimos el doble del ancho de banda que pide IPIS para poder recuperar un objeto, sino su muestra, podemos con un 20, un 30% de muestras poder reconstruir la imagen. Entonces la idea aquí, que es la que estamos empezando por ahí a trabajar, no les presento nada de resultados porque estamos primero trabajando de una forma y luego para aplicarla aquí a esto, pudiéramos tener una resolución todavía mayor, o sea, en lugar de que lo quedaran aquí con 512 por 512 nos pudiera quedar ya de los 2024, pero eso todavía estamos por ahí trabajando. ¿Qué otra cosa? Nada más. Esta sería la bibliografía. No sé si me estoy Vamos a pasar a las preguntas. Sí, bueno, son dos preguntas. Una de ellas, perdón. ¿por qué utilizar el efecto Talbot en lugar de utilizar una lente y formar la imagen de la rejilla de amplitud en el sensor de la cámara? Y la otra es, ¿por qué la interferencia de la rejilla binaria con el objeto produce esos cuatro regiones con cambios de fase? La idea era aprovechar el potencial del efecto Talbot fraccional. Con el efecto Talbot fraccional se tiene que a una distancia de Talbot, nosotros podemos tener una imagen que tiene, bueno, voy a decir así, que se descompone en diferentes diferentes intensidades, pero estas intensidades me representan pixeladas, muy complejas,
me representan una determinada fase. Y yo como lo que quiero es fase, registrar fase. Entonces, o sea, que me pueda tener patrones de interferencia, uno diferente con, patrones de interferencia que tengan, perdón, la redundancia, que tengan una diferencia de uno con otro en fase. Uno tenga una fase 0, una fase de trimedios, otra una fase de 3 trimedios, que eran las que me interesaban ahorita a mí. Pudiera haberla pedido de 2, incluso pudiera irme a alguna de las otras distancias Talbot, en donde yo pudiera tener un patrón donde hubiera más difracciones o más imágenes de Fresnel donde tenga otras fases. Pero yo estaba interesada en esas 3. Incluso yo me puse a checar otras más adelante y lo que hace es que ya son mucho más. Yo no necesito más, yo lo que necesito es salir menos. No encontré las 4 básicas, nada más las 3. Entonces, por eso me quedé en esta distancia. Y por eso es que se utiliza la lámina, la rejilla de amplitud binaria, para que por ese periodo yo pueda aprovechar el efecto Talbot y tener a la distancia en la cámara, en el sensor de imagen, yo pueda, porque lo voy a poner allí, en esta distancia Talbot, el sensor de imagen, yo pueda registrar allí esas diferentes fases en regiones, para poder aplicar la técnica de desplazamiento de fase. No sé si con eso respondí las 2. Sí, creo que lo platica. Sí, muchas gracias. ¿Quién más? Gracias. Una primera pregunta que tengo es sobre la interpolación de la fase, porque está comentando que sale pixelado, por llamarlo de alguna manera, y justo esta función que va a ajustar la fase que encuentra en un punto respecto de la otra, ¿fue lineal o cómo supone esa forma geométrica de la fase? Me voy para adelante, para atrás. A ver, ¿aquí? Ahí. Sí. ¿Cómo supongo esa...? Ajá, es decir, para unir los 2 puntos de fase contiguos espacialmente, ¿qué función está ajustando esa interpolación, digamos? Bueno, lo hicimos de la forma más sencilla, pero podríamos utilizar cosas muy difíciles. De la forma más sencilla era, sumábamos en este caso este con este, Ajá. y el promedio era el de medio. Okay. Este con este y el promedio era el de medio. O sea, lo hicimos súper sencillito, o sea, no nos quedamos la cabeza para más. Okay. Y la quebrada de la cabeza fue ¿cómo se llama? Que la rejilla estuviera en la distancia, que tuviéramos las fases que queríamos, que nos representaran ese pixelado de esa fase. Y acá, por ejemplo, pues hacíamos el promedio, por ejemplo, de este con este, y luego aquí en el medio era la suma de estos. Los 4. Ajá, y ya sacamos el promedio. Sí, o sea, fue lineal en ese caso, ¿no? Y Y, sencillito. ok, la otra pregunta es, ¿cómo está suponiendo el ruido de difracción? Porque este efecto Talbot, al poner la rejilla, en los bordes va a generar siempre ese ruido de difracción, un ruido de alta frecuencia que va inherente a la imagen final, ¿no? Que usted ya reconstruye. Ajá. ¿Está aplicando filtros digitales para esta última imagen que nos presentó? No. ¿No? No. Simplemente por haber perdido pixelaje se quitó el ruido de alta frecuencia en ese caso. Sí. Okay. O por la misma técnica de desplazamiento, si no utilizamos filtros. Okay. Lo que sí vemos aquí, ventaja fue que al utilizar la rejilla de amplitud, cuando no se utiliza la rejilla de amplitud, tenemos de alguna manera que fijar un poquito aquí la intensidad para que lo que registremos en el sensor esté de acuerdo con las intensidades que vienen del objeto. Entonces aquí atenúa un poquito la intensidad del láser, pero de cierta manera no, eso es lo que vemos como parte como desventaja, pero en nuestro caso nos sirve porque sirve para atenuar y que llegue las condiciones, hay una cierta relación aquí entre el sujeto y las de referencia, como debe llegar para poder registrar esta información. Entonces nos ayudó, sí, porque no recuerdo de repente como un filtro. Okay. Gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación, me gustó mucho. Si pudieran regresar a la diapositiva donde estaba hablando de interpolación hace un momento.
cámara, como está mostrando ahí, es como lo está viendo la cámara. O sea, la cámara está viendo con esa densidad. Un píxel está en 0, el otro está en pi medios, luego abajo está en pi. Es con esa densidad, o sea, su periodo es de 2×2 en la cámara. Sí. Entonces, si gusta, platicamos hasta que termine la presentación, porque tengo entendido que sí se puede obtener esa reconstrucción con la resolución original. Sí, esto es lo que estaría viendo la cámara. O sea, en la distancia talón fraccional estaría viendo este periodo, se generan estos periodos. Entonces, lo que mencionaba que en la cámara, sí están estos periodos, pero ¿de qué tamaño? ¿Cuántos píxeles toma cada cuadrito? Entonces, eso depende de qué tamaño hicimos la rejilla. Y les comentaba que lo más que pudimos hacer fue hasta 72 micras el periodo de estas. Entonces, en la cámara se equivale a, con cada píxel, desde 9 micras, equivale a 4 píxeles. Entonces, 2 píxeles me verían 2 píxeles y 2 píxeles. Aquí, un poquitito batallamos, alineándole un poquillo, porque tomábamos la imagen, y entonces nosotros tomábamos los valores y promediábamos. Tratábamos de tomar el del centro, pero allí pudiéramos estar como un poquito ladeaditos, un poquito hacia el otro lado, hacia el píxel del siguiente, y entonces ya no nos causaba ruido. Entonces era cuando teníamos imágenes ruidosas. A ver si acá se ve. En esta se aprecia mucho mejor. Aquí sí se ve, fíjate, se ve cuadricular. Sí. Se ve periodo. Este de aquí son iguales, estos de aquí en diagonal. ¿Cuál es el objetivo de haber usado Talbot fraccional con respecto a otras técnicas? Desplazamiento de fase o inclusive técnicas de filtraje para quitar el problema del DC con un solo holograma. Ajá. Pues aquí más que nada era una técnica más sencilla que las que se habían desarrollado anteriormente, que lo que causan es o sea, son difíciles de fabricar el elemento que están utilizando para poder generar estos patrones. La otra era que fuera simultáneo para poderse aplicar a eventos más que no están estables, sino están cambiando continuamente. Esa era la idea. Pero ¿cuánto tiempo te lleva el cambio de longitud de onda? Porque no estás usando 3 fuentes láser. No, era un láser policromático. Por eso, ¿cuánto tiempo tarda el cambio de longitud de onda? No, Es que para realizamos el cambio. color es simultáneo para cada una de ellas. Pero... Y si ya se lo quieres ver a color, entonces sí, tiene que ser para cada Usted se puede aplicar fenómenos dinámicos porque solo es tomar una foto. Ajá, sí. Aquí. Nada más fue simultáneo. Y aquí lo que hicimos fue nada más a la entrada de cada una de las cámaras se puso un filtro para la longitud de onda correspondiente que habíamos calculado que ahí era para el azul, para el verde y para el rojo. Pero aquí es un frente de onda. El cálculo fue donde se estuvo, porque ya al momento de tener 3 patrones y hacer la interpolación de estos 3 interprogramas, uno por cada canal, es donde estuvo un poquito pero con todos las máquinas, entonces no era rápido. Y no utilizamos una imagen muy grande.